¿Se escucha bien? Muy bien. Buenas noches, hermanitos. Los niños pueden pasar a su salón. Adelante. Adelante. Y los demás vayan abriendo su Biblia, por favor. Gracias. Gracias, amor. En Hechos 19, por favor. Hechos 19. Y mientras llegan ahí, bien, les recuerdo que estamos entonces en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Y Pablo pues sigue recorriendo, ¿no?, las mismas regiones. En este tercer viaje misionero recorre nuevamente en orden las regiones de Galacia y Frigia, confirmando a los hermanos y predicando el evangelio a más personas. Eso lo vimos en Hechos 18, 22 al 23. Luego vimos que Priscila y Aquila se encontraron con Apolos ahí en Éfeso y vimos que Apolos predicaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan, si recuerdan esta porción. Y Priscila y Aquila entonces le tomaron aparte y le exponen el camino más exactamente, le exponen el camino de Dios más exactamente. Lo vimos en Hechos 18 del 24 al 28. Entonces Apolo se pasa de a Corinto y mientras tanto Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Galacia, regresa a Éfeso. Si recuerdan, en el segundo viaje misionero, antes de terminar, pasó por Éfeso y nada más estuvo un poco de tiempo ahí, y los hermanos le pidieron que se quedara más tiempo, pero Pablo les dijo, no, porque tengo que ir a pasar la fiesta en Jerusalén, y si Dios quiere regresaré. Eso lo vimos en Hechos 18, del 19 al 21. Entonces, Pablo en este tercer viaje regresa ahí a Éfeso a cumplir con los hermanos. Y aquí se hallan ciertos discípulos que habían sido enseñados y habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Y Pablo los instruye y ora por ellos y reciben el Espíritu Santo. Hechos 19 del 1 al 7. Entonces, después Pablo entra en la sinagoga ahí mismo en Éfeso, y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero algunos dice que se enfurecieron contra Pablo y que maldijeron el camino. Entonces vimos que Pablo ahí separa a los creyentes y les empieza a enseñar en la escuela de uno llamado Tirano, de un maestro llamado Tirano. ¿Cuánto le gustaría tener un maestro llamado Tirano? Entonces, miren, según dicen los historiadores, es posible que Pablo le haya, que Tirano le haya prestado o rentado su escuela a Pablo, sí, ese lugar, ese recinto, en las horas en que no tenía clase, probablemente en las horas de más calor, porque eran las horas que tomaban siesta. Era como aquí antes, ¿no? Antes de tener aire acondicionado, Éfeso era un lugar muy caliente, entonces es probable que ese tiempo le prestara ahí el recinto. Estuvo aquí por espacio de 2 años, dice, enseñando todos los días, varias horas al día, y dice que de manera que el evangelio se extendió por toda Asia, y judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Lo vimos la enseñanza pasada, Hechos 19 del 8 al 10. Y entonces seguimos en Éfeso, ¿sí? Pablo sigue en Éfeso y esto es lo que sucedió a continuación. El texto de hoy, Hechos 19 del 11 al 20. Vamos a leer. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14. Había 7 hijos de un tal Eshiva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, un gran despliegue del poder de Dios sobre Satanás, sobre los demonios. ¿Sí? Y conforme el evangelio era predicado y la palabra se extendía por todo el territorio, por toda Asia Menor, conforme aumentaba el número de los creyentes cada día, vemos que había un despliegue de este tipo de cosas, ¿sí? Cuando la palabra se iba esparciendo por todo el territorio. Dice que de manera que hasta que los que practicaban la magia traían sus libros para quemarlos. Y eran muchos los que practicaban la magia en Éfeso. De hecho, se consideraba la capital del ocultismo, de la brujería en ese entonces. Pero fíjense, Dios no nos habla tan a profundidad acerca de estos temas en su palabra, ¿sí? Acerca de los demonios y cómo lidiar con ellos. Más bien se enfoca en decirnos cómo debemos de ser como creyentes, ¿sí? Y cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, cómo vivir una vida recta que le agrade en santidad. Ajá. Y las cuestiones de demonios, de espíritus y cosas que Él no nos revela a profundidad en las Escrituras, bueno, el Señor se encarga de eso, ¿sí? Esas son cosas de Él, no de nosotros. Sin embargo, pues aquí tenemos un texto que Dios nos ha revelado y que nosotros podemos estudiar en esta noche. Así que con el favor de Dios vamos a analizarlo juntos y pidamos a Dios que nos ayude a entender lo que Él nos ha querido revelar en su Escritura. Sí, porque es un texto que es algo no complicado, pero sí puede ser algo controversial, ¿sí? Por muchas creencias que se tiene hoy en día entre la iglesia cristiana. Entonces vamos a orar, hermanitos, vamos a orar que el Señor nos dé la gracia. Padre, gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Señor, venimos a ti humillándonos y reconociendo tu soberanía, tu grandeza, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Padre, y que tú nos has revelado a través de la Escritura lo que tú nos has querido revelar. Te pedimos que nos ayudes a entender, Padre, a entender tu palabra, a discernir, Señor, y Padre, yo te pido que nos des claridad y nos ayudes, Padre, a entender tu palabra y a obedecerla, Señor. Muchas gracias por esta noche, porque ha sido bueno, Señor, porque podemos ver tu gracia y tu misericordia cada día, Señor. Danos entendimiento, Señor, ayúdanos a escuchar y dame la gracia, Señor, para hablar tu palabra con claridad, para que seamos edificados, Señor, en tu palabra y podamos crecer en la fe. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, Éfeso, junto con Corinto, eran de las principales ciudades de la provincia romana de Asia Menor, ¿sí? Y Asia Menor era bastante importante en el Imperio Romano, y a su vez Éfeso era una de las ciudades más importantes de todo el Imperio Romano, al nivel también de Alejandría y de Antioquía. Fíjense, era un centro comercial, era un puerto y era una encrucijada de varios caminos principales romanos, aunque estaba a unos 6 kilómetros de la costa. Sin embargo, estaba a las orillas del río Caister y era navegable este río, y de hecho lo dragaban cada año este río para que los barcos pudieran llegar hasta la ciudad de Éfeso. O sea, imagínense lo inmenso que era esta ciudad y el comercio para que en ese tiempo pudieran dragar un río. Y entonces era un puerto comercial, era un centro de caravanas comerciales. Todo tipo de mercancías iban y venían desde Éfeso y tenía una población inmensa. Era una metrópoli bastante avanzada para ese tiempo, ¿sí? Entonces, y aquí, por supuesto, se encontraba el templo de la diosa Diana. Más adelante vamos a ver esto. Diana para los romanos y Artemisa para los griegos. Y la adoración a esta diosa falsa era bastante grotesca, ¿sí? Con prostitutas, orgías y todo tipo de aberraciones. Entonces era aquí un santuario para los comerciantes que iban de paso, para los marineros también que llegaban a comerciar y para criminales de toda la región, ¿sí?
Y aparte de esto, era un lugar de brujería, de hechicería y de todo tipo de cultos oscuros relacionados a todo este tipo de deidades falsas. Entonces, a este lugar vino Pablo, ¿sí? Y no por nada le escribió a los mismos Efesios, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver más acerca de este texto, ¿sí? El contexto, el sentido, porque no está hablando nada místico y oculto, ¿sí? El Señor nos revela ahí en su palabra todo lo que Él nos ha querido revelar. Entonces, dice ahí el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sí? Con la proclamación del Evangelio, pues venía la confirmación de la palabra que se estaba predicando. Cuando Dios extendía su palabra a un área con la predicación del Evangelio, Él la confirmaba con milagros, ¿sí? Con señales. Marcos 16, 17 al 20 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y escuchen, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Sí? Entonces, las señales, los prodigios, los milagros son para confirmar la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, y estos eran las señales, los prodigios, sanando enfermos, echando fuera demonios, las lenguas, eran señales para confirmar con los oyentes que lo que Dios estaba hablando por medio de ellos era cierto, ¿sí? Fíjense, regresando ahí a Hechos 8:6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe el evangelista, oyendo y viendo las señales que hacía, ¿sí? Entonces, de esta manera muchos creían y eran bautizados, viendo las señales y escuchando también el mensaje del evangelio, ¿sí? Aunque, fíjense, no todos los que veían las señales creyeron para salvación. Muchos vieron las señales y no creyeron. Los fariseos, por ejemplo, ellos vieron las señales y no creyeron a Jesús. Vieron las señales que el Señor hacía y no creyeron. A muchos no creyeron la predicación de Pablo, aún viendo las señales. Entonces, las señales no son una garantía de creer para salvación, sino son para confirmar que la palabra que se habla de parte de Dios es veraz, ¿sí? Que es verdad. Y por esta misma palabra pues serán juzgados en el día del juicio aquellos que no creyeron. Ajá. Juan 2:23, estando en Jerusalén, se los voy a leer, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, hablando de Jesús, ¿sí? Pero, dice en el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, vemos que las señales, los milagros, son para confirmar la palabra, ¿sí? Pero las señales, los milagros, pues no son una garantía de que vamos a creer. Por eso no debemos de tener nosotros los ojos puestos en los milagros, ¿sí? Hoy en día sigue habiendo milagros. Los hay. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es bueno y misericordioso con todos nosotros. Pero ahora, hermanos, pues tenemos la Biblia. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nosotros creemos en la palabra que es predicada si está en congruencia con la Biblia. Ajá. La palabra escrita, la palabra profética más segura. Sí, ella es nuestro parámetro para saber si lo que alguien está predicando, si lo que alguien está diciendo, pues viene de Dios o no. Si ese alguien está hablando la verdad o no, tenemos la Biblia.
Pero en ese entonces, cuando no había Nuevo Testamento, pues la forma de validar si lo que el predicador decía era cierto, principalmente con los gentiles, eran las señales que lo seguían a aquellos que predicaban. Aunque vemos que con los judíos los apóstoles pues usaban el Nuevo Testamento, la porción de la Biblia que ellos ya tenían para probar que Jesús era el Cristo. Y aún respaldaban con señales, con milagros, y muchos creyeron, ¿sí? Y muchos otros no. Y aún en tiempos del Antiguo Testamento, ¿cómo se sabía que un profeta era de parte de Dios? ¿Cómo sabía alguien que un profeta era de parte de Dios en el Antiguo Testamento? Por las señales, ¿verdad? Porque ¿cómo convenció Moisés a los hijos de Israel de que Dios le había hablado en el desierto? Por las señales, ¿verdad? Y también se sabía si un profeta era de parte de Dios, si se cumplía lo que ese profeta decía de parte de Dios. Eso no lo dice la Escritura, porque había falsos profetas, ¿sí? Había quienes hacían señales fraudulentas. Entonces, si ese que decía profetizar de parte de Dios decía algo y no se cumplía lo que decía este profeta, entonces era considerado falso y debía morir, según la ley de Deuteronomio 18. Aunque vemos que muchas veces el pueblo de Israel prefirió escuchar a estos falsos profetas, y aquellos que les hablaban la verdad de parte de Dios, pues los mataban, ¿verdad? Entonces, aquí en Éfeso, Dios confirmaba la palabra dada de parte de Dios por medio de su apóstol, con las señales que Dios hacía por medio de él. Sí, fíjense, Dios hablaba, Dios hacía las señales por medio de Pablo, porque dice el texto, por mano de Pablo eran hechos estos milagros. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí es de donde salió la idea de los paños ungidos, ¿no? Ellos vieron los milagros y le robaban los paños para el sudor de Pablo y los delantales que él usaba para trabajar, porque trabajaba Pablo haciendo tiendas. Entonces, y Pablo y Éfeso era bastante caluroso, ¿sí? Decíamos que era bastante caluroso. Entonces ellos le robaron los paños sudados y sucios a Pablo, y con ellos pues dice que eran sanados. Pero miren, este hecho que sucede aquí pues es muy de la carne, ¿no? De nosotros. El querer atribuirle a los objetos, a las cosas, un poder, cuando en realidad el poder viene de Dios. No es que los paños tuvieran poder, sino que el poder venía de Dios, y a Dios le plació hacer esos milagros. No vemos a Dios confrontándolos con esa realidad, aunque nosotros ahora sabemos que pues no vamos a ser sanos si nosotros compramos un pañito ungido, ¿verdad? No es así. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra y entendemos que el Señor es el que sana, que de Él viene el poder. Pero ellos en ese momento, bueno, así lo creyeron, y Dios estaba confirmando su palabra, y seguramente con el tiempo ellos fueron enseñados, ¿sí?, a madurar en la fe, a crecer y a poner su confianza en el Señor, y no poner su vista en los milagros, ¿no?, sino en la palabra, porque ciertamente Dios hace milagros, ¿sí? Dios sigue haciendo milagros, y como vemos por ejemplo en las misiones, ¿no? Hablábamos ahorita y decíamos, bueno, ¿y por qué hoy en día no vemos tantos milagros como se veía en ese entonces? Y me decía el pastor, bueno, es que no vemos a un ejército pues disparar o pelear cuando están en guerra, cuando no están en guerra, perdón. Entonces vemos que suceden este tipo de milagros en lugares remotos, donde hay misiones, ¿no? Por ejemplo, díganle a un misionero que está allá en el Amazonas y que todos los días ve milagros, díganle que no existen los milagros hoy en día. Bueno, es imposible, porque sí los hay, ¿no? Y Dios confirma de esta forma su palabra.
Y a Dios le plació sanar a estas personas por medio, pues, de los paños que le robaban a Pablo. Sí, y cuántos de nosotros no hicimos cosas parecidas al principio cuando creímos, ¿no? Que cosas que ahora vemos atrás y decimos lo que hacía, ¿no? Lo que hacíamos. A nosotros nos tocó estar ahí en eventos donde había pues así liberaciones y que se vendían paños ungidos, y ahora entendemos que pues no es de esa forma, ¿sí? Sin embargo, a Dios le placía hacer a veces milagros aún en estos lugares. Entonces, Dios es paciente con nosotros y Dios nos va enseñando y vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo enseñados, ¿sí? Así como Dios ha sido paciente con nosotros, es paciente con aquellos que creen este tipo de cosas, ¿sí? Pero ahora el Señor nos ha enseñado y podemos y sabemos y entendemos que debemos de caminar por fe y no por vista, ¿sí? ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre ahí en Mateo 5? Ella dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré salva, ¿sí? No es que hubiera poder ahí en la ropa de Jesús, pero Dios iba a hacer lo que iba a hacer, porque Él es soberano, ¿sí? Y Dios, no vemos a Dios que confrontara a esta mujer y le decía, ¿por qué lo haces, no? Si la ropa pues no tiene poder, ¿no? No lo vemos. Dios honró esa fe, pero entendemos que esa fe de ella, pues ella tenía su fe puesta en Jesús, tenía su fe puesta en Cristo, pero ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Sí, vemos que Dios honra esta fe, así como honró la fe de aquel hombre que dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a mi incredulidad. Y Dios honra esta fe que es pequeña como un grano de mostaza, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, ahí en Hechos 5, que la gente traía a los enfermos en sus lechos y los ponían en las calles para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Entonces, el Señor estaba confirmando su palabra, ¿sí? Él estaba confirmando su obra y después los hermanos serían instruidos y serían discipulados. Pero ahora entendemos que no es por comprar paños ungidos, ¿verdad? Que somos salvos. No van a querer robarle la camisa al pastor o a Boy, menos en verano, ¿no? Entonces, sino ese poder viene de Cristo, sí, viene del Señor, no de nosotros. Es precisamente a través de la oración, de la fe, de la confianza en Cristo. Y miren, si Dios quiere hacer un milagro, Él lo va a hacer, ¿sí? De manera soberana. Pero entendemos que no debemos seguir las señales. Si vienen, pues gloria a Dios. Si no, debemos estar atentos a la palabra profética más segura, ¿sí? La palabra de Dios. Porque dice ahí que a pesar de esto, bueno, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, ¿sí? Dios hizo su obra en ellos. Y fíjense, dice, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí Lucas, el autor de los Hechos, pues siendo él un médico, hace una diferencia entre las enfermedades y los malos espíritus, porque en ese entonces y aún hoy en día muchos mezclan estas cuestiones y culpan a los demonios por todo tipo de males, ¿no? No sé si han escuchado por ahí, ¿no? Que el espíritu de enfermedad, que el espíritu de gastritis, que el espíritu de gripa, que el espíritu de lo hay, sí, o sea, parece gracioso, pero sí lo hay. O sea, no son demonios, no, hay que cuidarse, no hay que andar reprendiendo al demonio de gastritis, no hay que comer tanto chuchuluco, ¿no? Entonces, pero es algo muy conveniente. ¿Por qué? Porque se puede culpar a los demonios de todo, aún de nuestros pecados. Sí, porque no se han escuchado de esto, ¿no? Que el espíritu de borrachera, que el espíritu de drogadicción, el espíritu de adulterio. O sea, dijo el Bogey, ¿en serio? O sea, qué fácil, ¿no? Caí en adulterio, el diablo tiene la culpa, ¿no? Oren por mí para que el demonio de adulterio salga, ¿no? Y ahí andan los hermanos
orando y reprendiendo, ¿no? En el nombre, y espíritu de adulterio, sal. Y al rato ya anda el hermano, ya se me volvió a meter el espíritu de adulterio. Vuelvo a orar por mí para que salga otra vez, y ahí anda, ¿no? Entonces, y se culpa al diablo por el pecado de uno, ¿sí? Así como Eva culpó a la serpiente, Ese no es el problema, hermanito, ese no es el problema. Claro que sí, podemos ser tentados por el diablo. Eva fue tentada por el diablo, pero ella pecó. Ella fue culpable, sí, llevó la consecuencia. Adán llevó la consecuencia. Pero entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Fíjense, Efesios 2, del 1 al 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el problema, hermanos, la raíz del problema es el pecado. ¿Sí? La raíz del problema es el pecado en nosotros. Y el hombre sin Cristo, pues es esclavo del pecado. ¿Sí? Dice, está muerto en sus pecados y delitos, y sigue la corriente de este mundo. Y es instrumento de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Y dice este texto que eso éramos antes de conocer a Cristo. Seguíamos la corriente de este mundo y éramos instrumentos de Satanás antes. Obedecíamos a nuestros impulsos y a los impulsos del diablo, los deseos del diablo, porque el hombre sin Cristo es esclavo del diablo. ¿Sí? Porque sin Cristo, sin la guía del Espíritu Santo, o sea, piense en esto, sin la guía del Espíritu Santo, aquel que insiste en no reconocer a Dios, aun cuando Él se nos ha revelado, aun cuando Él nos ha dicho quién Él es, ¿sí? Desde el principio, cuando un hombre insiste en esto y es dejado sin la guía del Espíritu Santo, es dejado solo, entonces queda solo con la información que tiene disponible alrededor de sí, aparte de Dios, sin la guía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo y estamos en el mundo, pero no seguimos la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la guía del Espíritu Santo, porque tenemos su palabra y hemos aprendido a obedecer su palabra y a ir contra la corriente del mundo. Pero aquel que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, pues es guiado por esta corriente del mundo, por esa información que tiene accesible. Y esa información es usada y es manipulada por Satanás. O sea, libros desde hace mucho tiempo, ahora redes sociales, media, ¿sí? Y aún otras personas. Y aún hemos visto que aún la palabra de Dios misma Satanás la tuerce para darnos una información incorrecta. Entonces, Satanás puede controlar la mente de las personas haciendo esto, controlando la información disponible, accesible para las personas en el mundo. ¿Sí? Y las personas sin Cristo pues siguen la corriente de este mundo. Lo vemos muy claramente en todo este movimiento wokista y filosofías anticristo. O sea, les dicen, no, que está bien hombre, hombre, mujer, mujer, y está bien abortar, está bien, y todo mundo ahí va. No, todo mundo, no, sí, defendiendo todo esto, estas filosofías totalmente anticristo, como si fuera algo bueno. ¿Por qué? Porque se le fue impuesto. ¿Sí? Y de esta forma el enemigo pues puede influenciar en las personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. De hecho, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D chica, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces Satanás ha cegado el entendimiento, manipulando la verdad, de modo que manipula el proceder del hombre, para que se aleje más de Dios. Para que se vaya alejando cada vez más de Dios.
Sí, ¿qué les dijo Jesús a los fariseos y judíos que querían matarlo? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque quieren hacer los deseos de su padre, porque quieren matarme, porque les he dicho la verdad. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Y hermanos, es un problema de todo hombre aquí en la tierra. Sí, todo hombre que no tiene a Cristo. Pero para eso vino Cristo, ¿sí? Para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Para destruir al diablo, Hebreos 2:14. ¿Sí? Para destruir sus obras y para destruirlo a él. Pero el creyente que tiene a Cristo, que tiene la Biblia y está alerta, no puede ser arrastrado por el error. ¿Sí? Pero debemos estar alertas, debemos estar vigilantes, debemos estar fortalecidos en el Señor. ¿Sí, hermanitos? Efesios 6, del 10 al 11, fíjense lo que les dice Pablo ahí a los hermanos de Éfeso, aquí mismo donde está. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Desde el principio fue profetizado que Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde su nacimiento el diablo quiso matarle. Después de su bautismo quiso tentarle para hacerle caer. Y aún durante su vida quiso matarle en varias ocasiones. Pero no era el tiempo del Señor. Pero cuando fue tiempo de entregarse voluntariamente y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Satanás creyó que había triunfado sobre él. Pero al tercer día, ¿qué dice la Escritura? Resucitó. ¿Y qué dice la Escritura? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Entonces, durante todo su ministerio, Jesús hizo un despliegue de autoridad sobre el diablo y sus demonios. Cristo echó fuera demonios todo el tiempo, con su sola palabra de autoridad. De hecho, lo veían y querían salirse, querían irse cuando veían a Jesús. ¿Sí? El diablo puede dominar a los hombres a causa del pecado. Domina el entendimiento, domina su proceder, pero el poder de Cristo echa fuera demonios. ¿Sí, hermanito? El poder de Dios, escuche bien, el poder de Cristo. Y él pasó esta autoridad a sus discípulos, Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aún a otros creyentes, ¿sí? Como el ejemplo de Felipe el evangelista, no el apóstol. Hechos 8 del 6 al 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y aún de otros creyentes también, Lucas 9:49. Se los leo. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, Dios dio esta autoridad, Jesús dio esta autoridad a sus discípulos, a sus siervos, ¿sí? De echar fuera demonios. Pero esa autoridad proviene de Dios. Tengamos esto muy claro, esto proviene del Señor. Jesús echó fuera a los demonios por su palabra, con autoridad. Y esta autoridad viene solamente de Él y no viene de ningún ritual ni fórmula. Sí, ningún ritual ni fórmula puede sustituir el poder de Dios sobre los demonios. Porque fíjense, versículo 13, volvemos ahí a Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? Estos exorcistas ambulantes,
que en Éfeso abundaba mucho de estos. Cuando vieron lo que estaba sucediendo y cómo por mano de Pablo pues salían fuera los demonios, dijeron, pues ya la hicimos, ¿no? Ya la hicimos, esto sí funciona. ¿Sí? Sin tanto teatro salen los demonios con autoridad, salen rápido. Y dijeron, pues vamos a hacer nosotros también lo mismo. ¿Sí? Y añadieron a sus conjuros el nombre por el que Pablo echaba fuera a los demonios, como muchos lo hacen hasta el día de hoy. ¿Sí? Así como Simón el mago, ellos quisieron, así como Simón el mago quiso comprar de Pedro el don de Dios, así estos exorcistas ambulantes pretendieron usar el nombre de Cristo para ganar dinero, ¿sí? Con sus artes ocultas. Pero fíjense, esta es la única ocasión en la Biblia que se usa la palabra exorcista, ¿sí? Y significa aquellos que echan fuera demonios por nombres sagrados. Eso significa la palabra exorcista. Porque los paganos usaban nombres de dioses paganos. Y antiguos manuscritos revelan que este tipo de prácticas la hacían los babilonios, los egipcios, los persas, los chinos, los africanos. O sea, en todas las culturas, en todos los tiempos, ha habido este tipo de prácticas. Tratar de echar fuera a los demonios por medio de conjuros, por medio de nombres de dioses, por medio de palabras. Sí, a lo largo de toda la historia se ha hecho en todas las civilizaciones. Y los judíos, bueno, ellos hacían lo mismo, hacían una mezcla ahí del judaísmo con este tipo de prácticas paganas, y ellos invocaban el nombre de Yahweh, ¿sí? Para echar fuera a los demonios. Aunque a los judíos no les era permitido mencionar este nombre. O sea, sí se fijan la incongruencia que había en esto. Entonces, estos judíos exorcistas ambulantes añadieron, dice, el nombre de Jesús a sus fórmulas, ¿sí? A sus fórmulas para echar fuera demonios. De hecho, fíjense, en Mateo 12:27 dice, se los leo: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, cuando le estaban acusando a Cristo, a Jesús, de echar fuera los demonios por los demonios. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, con esto nos está mostrando que este tipo de prácticas pues era bastante común, ¿no? En ese tiempo, y aún entre los judíos. Pero en realidad, aunque era algo común y hacían todo tipo de teatros, pues en realidad no echaban fuera a los demonios, ¿sí? Ellos pensaban que lo hacían, pero no lo hacían, ¿sí? El diablo les hacía creer que lo hacían para mantenerlos a ellos y a la gente engañados, alejados de la verdad de Dios, tal como se sigue haciendo hoy en día, ¿sí? Se sigue haciendo. En la iglesia católica se hace, creen que funciona. En la iglesia cristiana sí también se hace, y a veces se cree que funciona. O sea, el hecho de usar nombres, el hecho de usar conjuros, el hecho de usar todo tipo de ritualismo para echar fuera demonios, pues no vemos así que es en la palabra, sí. Vemos que en la palabra que Cristo con autoridad echaba fuera a los demonios y salían. Vemos que los apóstoles con autoridad echaban fuera a los demonios y salían, sin ningún tipo de conjuros, ni ritualismo, ni nada, ¿sí? O sea, la palabra exorcismo no pertenece al vocabulario cristiano. Eso lo hacían los paganos. Se menciona aquí porque lo hacían los paganos, ¿sí? Lo hacían y lo hacen los que están engañados, pero en realidad es algo que es innecesario. Y entonces, bueno, a veces pudiera aparentar que funciona, ¿no? Les pudiera parecer que funciona todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, ¿el diablo puede echar fuera al diablo? Pues no, porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Pero entonces el diablo quiere hacernos creer que funcionan todas estas cosas, todos estos conjuros, santerías y similares. Claro que sí. Sí, el diablo quiere hacer creer a todo este tipo de personas que hacen estas prácticas que esto funciona, porque al diablo le encanta hacer creer
que este tipo de cosas funcionan. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso y padre de mentira y maestro del error. Y aún hay muchos cristianos hoy en día que usan el nombre de Jesús como fórmula, ¿sí? Usan el nombre de Jesús como fórmula, pero no hay ningún poder mágico en el nombre de Jesús. Muchos cristianos andan por ahí usando el nombre de Jesús de esta forma, ¿no? La sangre de Cristo, y que reprendo en el nombre. Miren, ni aun los ángeles se atreven a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dicen, el Señor te reprenda. ¿Sí? No podemos usar el nombre de Jesús como una fórmula. No podemos reducir el nombre de Jesús a un conjuro. Eso en realidad pues es abominable, porque el nombre del Señor, el nombre de Jesús es santo. El nombre de Cristo es precioso, y su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados es preciosa, pero no es ninguna fórmula mágica. Sí, hermanitos, no podemos usar el nombre del Señor de esa forma. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿se pueden echar fuera los demonios? ¿Cómo se echan fuera los demonios? Bueno, para entenderlo, primero debemos entender que es de Cristo de quien viene este poder, que Cristo es el que tiene el control sobre los demonios. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces es el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el que echa fuera a los demonios, y en nosotros habita el Espíritu de Cristo, ¿sí? En nosotros los creyentes, en aquel que se humilla ante Él. Entonces, ¿a quién necesitamos para echar fuera a los demonios? Necesitamos a Cristo, necesitamos su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si una persona no creyente, sí, aclaro, una persona no creyente tiene un espíritu inmundo, es porque en esa persona pues hay pecado, ¿sí? Y ha dado lugar al diablo, ha dado lugar a los demonios. Pero si esa persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, y sus pecados le son perdonados, y el Espíritu Santo viene a habitar en él, pues el demonio sale porque sale, ¿no? Huye despavorido, como lo hacían con Jesús. Pero no hay necesidad de hacer todo este tipo de conjuros, ¿sí? Y muchos cristianos han reducido el cristianismo a una casa de demonios, ¿sí? Como decíamos ahorita, o sea, ven demonios en todos lados, en las enfermedades, en los pecados, o aún en todos lugares. Entonces tuvimos un tiempo, fuimos a unas misiones, mi esposa y yo, acá para el norte, en la península. Iban ahí unos hermanitos, ¿no? Y pues en todos lados iban viendo demonios, y en todos lados iban reprendiendo, y a todas las hermanitas les veían cara de bruja. Y de hecho un día entró un 100 pies ahí a casa de unas hermanitas. Ahí estaban reprendiendo al 100 pies, que porque era un espíritu, no sé qué, porque estaba muy grande siempre. Pasó un búho, y ahí andaban reprendiendo al búho. Sí. Y en la noche ahí, mi esposa le dará testimonio, en la mañana todas las mujeres se levantaron y con los cabellos así, todas desveladas. ¿Y ustedes qué? No, pues toda la noche reprendiendo demonios, que porque se escuchaban alrededor que las brujas rodearon, y así, ¿no? Y en los cultos, pues ahí a las hermanitas ahí, pues a todas les veían cara de bruja, y ya estaban reprendiendo. Y pues como les encanta llamar la atención, pues ahí estaban las hermanas, las traían y haciendo. Pero bueno, fíjense, o sea, ¿a qué lleva todo esto? ¿A qué lleva el hecho de andar viendo demonios en todos lados? Bueno, nos lleva a distraernos del verdadero problema, ¿sí? ¿Y cuál es el verdadero problema, hermanos? ¿Cuál es nuestro verdadero problema? ¿Sí? No, hermanita, no es su esposo. No, hermanito, no es su esposa. ¿Sí? Nosotros mismos somos el problema. El pecado
que mora en nosotros, ¿sí? Ese es el problema. Pero si la naturaleza de Dios habita en mí, por su Espíritu Santo que nos ha sido dado, entonces el poder y la autoridad de Cristo está en nosotros. No es de nosotros, no es nuestro, es de Cristo, ¿sí? Y si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, no tenemos ninguna parte con los demonios, hermano. Pero si el cristiano está más preocupado en andar buscando demonios en todos lados, en reprenderlos, entonces se distancia de lo que verdaderamente es importante de la vida cristiana, que es crecer en madurez, en sabiduría, en conocimiento de Cristo, en conocimiento de su palabra, en santidad. O sea, no nos querramos meter en lo sobrenatural, hermanos. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra es suficiente. ¿Sí? No podemos meternos en lo que Él no nos ha revelado. Eso pertenece al Señor. No necesitamos saber qué sucede en el reino de las tinieblas, de Satanás y de sus demonios. Más bien necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Me acuerdo, incluso íbamos en el carro y decía una hermana que veía, entrando al pueblo, allá veía al demonio del pueblo, la legión de ese pueblo parado ahí, no, que lo veo. Y así, o sea, no necesitamos andar buscando demonios por todos lados, necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, ahora, hermanitos, fíjense, y me dirijo a creyentes, ¿sí? Aparte de la cuestión de que los demonios entren en las personas y esto, fíjense, si hay pecado en nuestra vida, hermanos, como creyentes, si hay pecado a conciencia, voluntario, sin confesar, sin arrepentimiento, entonces hemos dado lugar a Satanás, ¿sí? No como para entrar en nosotros, ¿sí? Aclaro, porque si somos nacidos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, el enemigo no tiene parte con nosotros, ¿sí? Pero sí puede influenciarnos, sí puede influenciarte si te descuidas, si descuidas tu fe, si dejas de esforzarte en la gracia, en la oración, en el estudio de la palabra y empiezas a caer en pecado. Un ejemplo muy claro, Ananías y Zafira. ¿Y qué le dijo Pedro? Porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. ¿Sí, hermanos? O sea, escuchen, vean por su caminar, hermanos. Por caminar en santidad delante del Señor, y los demonios no tendrán parte con ustedes, ¿sí? No necesitamos ir buscando a los demonios, necesitamos ver por nuestra propia santidad, y nos necesitamos unos a otros para confrontarnos también con el pecado, para exhortarnos a perseverar, para orar unos por otros, pero cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo y ver cómo anda delante del Señor, porque nuestra victoria sobre los demonios consiste en nuestro compromiso personal con la santidad. ¿Sí? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? O sea, es un campo de batalla que es librado en la mente del creyente. Efesios 6:11, si quieren vayan para allá. Efesios 6:11. Dice, lo conocen, sí, pero vamos a leerlo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia
Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, tenemos las armas. Hermanos, tenemos las armas que el Señor nos ha dado: la justicia, la predicación del evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Por eso es que debemos de crecer en el conocimiento de Cristo sobre todas las cosas. ¿Sí? Como dijo Pedro, por sobre todas las cosas, crezcan en el conocimiento de Cristo. Porque cuando estos exorcistas ambulantes dijeron, fíjense, Jesús el que predica Pablo, o sea, con eso estaban evidenciando que no le conocían. O sea, el que predica Pablo, o sea, no le conocían, no conocían a Jesús. ¿Sí? Y la pregunta es esta, hermano, ¿conoces a Jesús? O sea, ¿conoces a Jesús personalmente? ¿O solo has escuchado hablar de Él? Volvemos a Hechos 19:14. ¿Conocemos a Jesús, hermanos? ¿O somos como estos exorcistas? Jesús el que predica Pablo. Porque no les funcionó. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Eshiva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, los demonios conocían a Jesús. Por supuesto que sí, habían estado con Él en la eternidad, desde antes de que la tierra fuera fundada, cuando eran ángeles y le servían, antes de la caída. O sea, los demonios conocen a Jesús, saben quién es Él. ¿Y qué dice la Escritura? Y tiemblan ante Él. Marcos 1:34, y sanó a muchos, se los leo, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sí? Y no solamente lo conocen, sino que también se sujetan a Él, se sujetan a Cristo. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? ¿Conocen la historia? Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, se encuentra con este endemoniado que vivía entre las tumbas y tenía una fuerza sobrenatural. Y cuando vio a Jesús, corrió y se postró delante de Él y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Te rogamos que no lo hagas, le dijeron a Jesús. Y le rogaron entrar en un hato de cerdos y luego se despeñaron hacia el mar. ¿Sí? Lucas 4:33-34, se los leo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. A los demonios le conocen, tiemblan, lo veían, iban y se postraban delante de Él, delante del Señor Jesús. Sí, le decían, te rogamos que no nos tortures, te rogamos que no nos destruyan. O sea, ellos lo veían a Cristo y decían, veían a aquel que ya habían visto sentado en el trono, sí, con poder y gran gloria, ahí en la tierra, y decían, ya chafié, ya llegó mi hora, ¿no? Y el Señor les decía, cállate y sal de Él. Y los demonios obedecían, ¿sí? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Marcos 1:27. Porque el Señor no necesitaba publicidad de los demonios. Los callaba y les ordenaba que salieran. Y ellos obedecían, ellos salían. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sí? Ellos conocían a Jesús y Pablo sabían quién era. ¿Sí? O sea, Pablo era conocido en el mundo de los demonios, claro que sí. Los demonios conocían a los apóstoles, pusieron al mundo de cabeza con el evangelio y también echaban fuera demonios. Entonces, le conocían.
Y estos exorcistas ambulantes, bueno, usaron el nombre de Jesús, pero no había ningún poder en ello, porque no le conocían. No conocían a Cristo, no tenían su autoridad que viene de parte de Él. Y entonces, ¿se pueden echar fuera demonios o no? Ahí está la palabra. Ahí dice que sí. Pero no en el nombre de Jesús el que predica Pablo como una fórmula. Sí, es por el poder de Cristo, por la autoridad de Cristo. Los apóstoles echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, por autoridad de Él, por encomienda de Él. Y aún otros, como Felipe, sí, como aquellos que dijo el Señor, déjalos. Sí. Pero considere esto, hermano, o sea, porque ¿qué de nosotros como creyentes? Bueno, considere, primero, no caer en ritualismo, sí, como estas personas. No caer en ritualismo, sino en la guía del Espíritu Santo, porque surge la pregunta, bueno, ¿y si me encuentro un endemoniado, qué hago? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, al igual que nosotros oramos por discernimiento, al igual que nosotros oramos por sanidad, oramos por misericordia del Señor, así como venimos con Él delante de su presencia y nos humillamos y reconocemos nuestro pecado y le rogamos que nos guíe y que nos ayude, bueno, de la misma forma debemos de orar al Señor para que nos guíe en estos casos. ¿Sí? Y entender que el poder de Dios es lo que lleva a ser eficaz ese milagro, ¿sí? Esa señal, que es el poder de Dios el que echa fuera a los demonios. Así es que, mire, si usted ora y sale un demonio, y sale el demonio, no se goce por eso, porque ¿qué dijo el Señor? Gócese porque sus nombres están escritos en los cielos. Y si no sale, no se frustre. Me escuché un testimonio de un pastor que dijo, y es un pastor pues de buen testimonio, ¿no? Y que dijo que, bueno, yo oré y quise echar fuera al demonio en el nombre de Jesús y no salió. Y luego otros hermanos también oraron y tampoco salió, lo que me hizo sentir mejor, dice. Pero entonces, o sea, habrá veces que no suceda de esta forma, y es la soberanía de Dios, hermano. Es la soberanía de Dios. Él sabe, muchas veces tiene que ver con una confesión de pecado de parte de aquella persona que tiene el demonio, ¿sí? Porque ha habido casos en los que aquel que tiene el demonio dice, no, pues es que yo estoy a gusto así, porque me hace hacer cosas que me gusta hacer. Puedo mover cosas, puedo traspasar paredes, puedo levitar, puedo hacer esto o el otro, porque el demonio me hace hacer eso. Y yo estoy a gusto así, bueno, pues no hay más que hacer. Entonces, pero no podemos dejar de lado la responsabilidad de la fe, ¿sí? Y el mandamiento del Señor Jesús. No podemos dejar de lado. Entonces, oremos por discernimiento en estos casos, pero entendamos otra vez que el poder viene de Cristo. Viene de Dios y que no debemos caer en ritualismo, no es con fórmulas, no es con nombres, no es con todo tipo de cosas, es por el poder del Señor. Nosotros debemos orar por discernimiento para este tipo de cosas. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, salieron despavoridos, sí, sorprendidos, porque ellos estaban acostumbrados a que los demonios pues cooperaran, que hicieran teatro y medio ahí y que supuestamente salieran, pero al rato ya andaba el demonio otra vez. Sí, Satanás coopera con el error, le gusta hacer creer que este tipo de cosas funcionan para tener a la gente ahí. Y alejarnos de la verdad de Dios, alejarnos de su palabra y que nosotros nos enfoquemos en conocerle a Él y en crecer en santidad. Sí, ellos esperaban que en esta ocasión saliera el demonio huyendo, pero ellos fueron los que salieron huyendo. ¿Sí? Pensaban que lo hacían en el nombre de Dios, pero en realidad trabajaban
para los demonios y se preguntaban qué habría pasado. ¿Sí? Bueno, vamos a saltarnos una parte porque ya es tarde. Entonces, Dios es soberano, ¿sí? Y no permitió que esto sucediera, que estas personas, que este teatro continuara, ¿no? Y Dios no permitió que ellos pudieran usar el nombre de Jesús. Y vemos que el demonio los atacó y salieron huyendo. Y luego dice el 17, dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, el nombre de Jesús no es un conjuro, hermanos, no les funcionó a estas personas. El nombre de Jesús es santo. Y ahora, por lo que habían visto que había sucedido, cuando ellos trataron de echar fuera demonios en el nombre de Jesús y ellos habían salido huyendo y habían sido golpeados por el endemoniado, entonces cuando sucedió esto, todos vieron y se asombraron, dice. Y el nombre de Jesús era magnificado. Temieron y magnificaron su nombre. ¿Y qué dice? Y confesaron sus pecados. Entonces Dios empezó una obra grande en este lugar y vidas empezaron a ser transformadas. Y para mostrar esa conversión lo hicieron práctico. Hicieron pública su fe y su arrepentimiento, que dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, mostraron que creyeron y que se habían arrepentido quemando sus libros de magia, de un equivalente aproximadamente de $1,000,000. Sí, o sea, no les importó ya más sus libros, sus fórmulas, sus libros caros y su fuente deshonesta de ganancia. A todos los que practicaban la magia en este lugar y habían visto las señales y habían creído a la palabra, ya no les importó más y lo tuvieron por basura y lo quemaron todo. Y así debemos nosotros hacer práctica nuestra fe, dejando todo lo que les agrada a Dios y no estar jugando con el pecado. Sí, hermanos, y pretender tener parte en la mesa del Señor y también con los demonios. 1 Corintios 10:20. Porque fíjense lo que dice Mateo 7:22 al 23, se los leo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, estos que quemaron sus libros de hechicerías en Éfeso y que demostraron así creer en Cristo, serán jueces de aquellos que supuestamente hoy en día echan fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, donde la palabra de Dios domina, hay victoria. Hay victoria sobre el enemigo, hay victoria sobre el pecado. Sí, dice que la palabra predominó en Éfeso. Y este es el meollo del asunto, hermanitos. A esto nos lleva todo. La palabra crecía y prevalecía en Éfeso. La razón por la que el ministerio ahí en Éfeso fue tan dramático, tan dinámico y tan tremendo fue por causa de la palabra. Y si hay un lugar, hermano, un ministerio, una iglesia donde la palabra de Dios crece y prevalece, pues el reino de las tinieblas no tendrá parte ahí. Por eso debemos crecer en la palabra y estar firmes en la palabra. Entonces, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
Y no tratemos de pelear la guerra de Cristo con las armas de Satanás, porque no hay nada tan incisivo como la palabra de Dios, hermano. Entonces, apeguémonos a ella, apeguémonos a la palabra. Sí, una de las mejores formas de convencer a los hombres del error, más que denunciar el error, es proclamar la verdad más claramente. Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea nuestro evangelio, hermanos, y ninguna otra cosa sino eso nos va a poder salvar. Y eso nos hará instrumento para salvar a otros, para alabanza de Dios, para que el nombre de Cristo sea magnificado. La palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Son temas que a veces son difíciles para nosotros entender, Señor, pero te pido que nos lleves cada vez a más, Señor, cada vez a conocerte más, a entenderte más, a entender tu palabra, Señor, lo que tú nos has revelado, Señor, y que no caigamos en ritualismos y en misticismos y en cosas que no son de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en madurez, en conocimiento de Cristo, Padre, para que no nos dejemos guiar por la corriente de este mundo, por el príncipe de este mundo, Señor. Ayúdanos, danos claridad, danos discernimiento y ayúdanos a crecer, Padre, y a prevalecer en tu palabra, Señor, que seamos fortalecidos en ti, que vengamos cada día en oración, Padre, en humildad, reconociéndote a ti como la fuente del poder, Señor. Señor, ayúdanos, danos de tu Espíritu Santo, Señor, y guíanos cada día con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entenderte y conocerte, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar nuestro tiempo de oración, hermanos.